Y cuéntame, ¿estás pensando en desarrollar un proyecto que te permita no solamente generar ingresos extras, sino que en el corto y mediano plazo se transforme en tu actividad principal? Quédate aquí porque en este episodio tengo un entrevistado hiper especial que ya lo hizo. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al episodio número 170 del podcast de inversiones llamado Inversapiens. Ya vamos por los 4 años, ya vamos por los 200 episodios, felices cada semana, entregando contenido, desarrollando un estilo de vida inteligente y una relación con el dinero saludable, inteligente y sustentable, para que tengas más tiempo para hacer lo que te gusta y dejes de dedicarle tiempo a tener que estar generando el dinero. Hoy día tenemos un episodio muy especial, es el 170 y tengo un entrevistado muy especial que los que están viendo en YouTube ya lo están viendo, pero los que nos están escuchando en Spotify y en nuestras plataformas de podcast no lo saben y se trata del gran Carlos Escándar. Hoy día vamos a hacer un episodio que para nosotros es simbólico, es especial. Estamos de fiesta porque Carlos logró uno de sus propósitos, que es básicamente y progresivamente, y vamos a explicar paso a paso cómo esto sucedió. Él hoy día ya renunció a su trabajo principal en el banco y está dedicado a su proyecto 100% y a otros proyectos más que ya nos va a ir contando. Y esto tiene muchos desafíos, sobre todo desafíos adaptativos, también desafíos técnicos, por cierto. Y lo que queremos es que a través de esta entrevista, conversación, poder también inspirarte y ayudarte a que dibujes tu hoja de ruta y demostrarte que se puede. Porque se puede y estamos seguros de que se puede. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo llegas a este episodio? Llego contento, han sido desde el 28 de febrero, han sido ya poco más de 20 días que estoy como independiente, trabajando ahí con mi socio y con todo el equipo de Inversapiens a full, pero la verdad que con un ánimo diferente, con una actitud distinta, me siento más libre y llego con ese estado de ánimo, ¿cachai? Con libertad. Uh-huh. Buenísimo, buenísimo. Cuéntanos un poco bueno, antes de empezar, perdón, se me fue. Antes de empezar, recuerden que en www.inversapiens.com tienen una lista en donde ustedes se suscriben y reciben gratis un curso de finanzas personales de primeros pasos para que empiecen a planificar, a ordenar sus finanzas y conozcan las alternativas que hay de instrumentos de inversión. Ustedes dejan su correo y nosotros les mandamos un correo con el link de acceso y además son parte de la comunidad, lo que les va a permitir recibir todos nuestros correos que vamos mandando, explicando lo que va pasando, ayudando a la comunidad a entender y también ayudándola en sus desafíos, múltiples desafíos que tienen las finanzas, que tienen que ver con ahorrar, invertir, gastar menos, tener una vida con propósito, generar ingresos extras, como lo que estamos haciendo hoy día. Y de esa forma estamos contigo a través del correo electrónico www.inversapiens.com, absolutamente gratis. Deja tu correo y entonces eres parte de la comunidad y además tienes tu curso gratis. Ahora sí, pasado Vale. el aviso, importante, cuéntanos un poco, Carlos, si es que tuvieses que mirar hacia atrás hoy día, hacia 4 años atrás, ¿Ya? 2018, por ahí tiene que haber sido, eh, te, ¿dirías que cuando empezaste, dirías que ibas a llegar a este nivel y digamos, a este nivel de ya independencia o de emprendimiento, de emprendedor, de empresario, y en estas velocidades? Yo creo que la verdad es que es súper difícil hacer pronóstico a tanto tiempo, si como 5 años uno se puede imaginar cosas, pero no, la verdad que tenía una visión de un proyecto similar a este, pero no pensé que iba a poder dedicarme al 100% a los 29 años. ¿Y cuál fue como el detonante o cómo era tu vida antes de que comenzáramos el proyecto? Eh, ¿Cuál era tu vida? Bueno, nos podías explicar un poco el día a día, ¿cierto? Y a lo que te estabas dedicando, pero más que eso, ¿cuál era tu mentalidad o tu visión o tu interpretación de lo que había que hacer
En esa época tenías 26, 25 años. Claro. En realidad, Nico, parte un poco antes. Parte en la universidad leyéndome algunos libros. En el capítulo pasado dije que el primer libro que me leí fue La Meta. Después, un poquito después, me va a haber leído Padre Rico, Padre Pobre, y eso me hizo cambiar el chip antes de entrar a trabajar. Entonces, cuando entré a trabajar y tenía ingresos, dije, tengo que invertir esta plata, no puedo dejarle en la cuenta para que pierda poder adquisitivo. Y así invertí la primera vez en Bitcoin, gracias a mi mejor amigo de la U, Carlito Gallego, que ayer estuve con él y me dijo, ¿alguna vez has dicho que invertiste en Bitcoin porque yo te dije? Le dije, no, nunca he contado que tú me dijiste, pero sí he contado que fue mi primera inversión. O sea, un amigo mío me dijo, oye, invierte en esto que la va a romper. Y yo invertí, no pregunté nada, fui e invertí. Y ¿sabéis que lo más valioso de esto? Es que hay como una mentalidad y una actitud de estar en continuo aprendizaje, ¿ya? Sin importar tanto el resultado, sino que más bien importándome siempre el proceso de avanzar, ¿cachai? Y te lo digo porque si yo en ese momento hubiera dicho, oye, voy a invertir para ver el resultado del rendimiento nomás, en 10 años, en 15 años, eso no me generaba tanta motivación, ¿ya? Me generaba más motivación el aprendizaje continuo y poder ser una mejor versión de mí. Y esto es algo que yo siempre le digo a las personas que me preguntan, oye, esto de invertir a 10 años, 15 años, 20 años, lo encuentro demasiado a largo plazo, o sea, no me puedo ni imaginar cómo voy a estar en tanto tiempo. Y la respuesta que yo les doy es, yo nunca pensé que por invertir en Bitcoin la primera vez, 5 años después estaría liderando un negocio que creé con mi socio y pudiendo dedicarle el 100% de mi tiempo, teniendo libertades de tiempo que son difíciles de lograr. O sea, claro, si yo solo lo hubiera hecho voy a invertir por rentabilidad lo que voy a ver fruto en 15 o 20 años, probablemente la motivación hubiera decaído. Pero es muy difícil imaginarse, o sea, no, más que imaginarse, es muy difícil entender los frutos que van a tener tus buenas decisiones de hoy en 5, 8 o 10 años más, porque uno va mutando, se va transformando, y como yo siempre lo he dicho, es como cuando Goku se convierte en Super Saiyajin. Goku cuando se convierte en Super Saiyajin pasan 100 capítulos y ya está en la fase 4 o está en el Ultra Instinto, y él nunca pensó que por entrenar todos los días y hacer flexiones todos los días iba a lograr en cierto tiempo llegar a ese nivel. Y un poco creo que el camino del inversionista es como todos los días doy un paso, controlo el impulso de gastar, ahorro un poco, no me compro el café, invierto en un ETF $50, $100 o en una criptomoneda o en el pago de la cuota del pie del departamento. Son pequeños pasos que es muy difícil imaginar el resultado real que van a tener en ti como persona, ¿cachai? Y que no es solo un resultado en rendimiento o en rentabilidad, tiene un efecto multiplicador en la persona en que te vais convirtiendo. Y esa inversión en Bitcoin que tú nos estás contando, ¿es lo que te conectó con armar un proyecto como lo que es hoy día Inversapiens? Obviamente que es de a paso y siempre que partimos en un proyecto los primeros pasos son más lentos y cuesta más avanzar. Los primeros pasos fueron la lectura de los libros y juntarme con mi amigo Carlos Gallego y con otra amiga Cintia. Nos juntábamos, por ejemplo, a analizar el libro Padre Rico, Padre Pobre. Nos juntábamos para ir a charlas de inversiones que daban en algunos seminarios. Eran pasos lentos. Muchas veces teníamos murallas al frente, no sabíamos cómo avanzar. Me acuerdo que incluso teníamos la idea de comprar un auto y arrendarlo en Uber. Hicimos los números y no era muy rentable. Entonces tratábamos de avanzar, pero había muchas murallas. Dentro de esos pasos, invertir en Bitcoin fue un paso tremendo y me demoré como 1 año y medio en invertir en otro activo, que fueron acciones. ¿Cachai? O sea, imagínate la distancia entre un paso y otro. Invertí en criptomonedas, me demoré 1 año y medio en pasar a invertir en acciones.
Entonces hoy día con el efecto del tiempo y de ir desarrollando habilidades, conocimiento, bla, 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 cada paso es más efectivo y cada paso se hace en menos tiempo. Y eso se va notando con el tiempo. ¿Cachai? Por eso yo creo que esta meta de poder dedicarme 100% a Inversapiens, si yo veo hace 3 años, es como, wow, quedan muchos desafíos, pero hoy día miro para adelante y digo como, hay millones de oportunidades y cada vez es más fácil poder avanzar. ¿Pero cuál fue el detonante, el que te genera el quiebre que le dicen, o la pérdida de transparencia que hace Sí, como te que cacho. digáis, oye, mira, voy a La empezar epifanía. Sí, un proyecto digital de las características que tiene este sí. proyecto? Yo creo que hubo dos puntos de inflexión importantes. 3 te diría. Primer punto de inflexión, cuando vi a un compadre en YouTube, que tenía un canal de YouTube que tenía varios seguidores, tenía videos que se reproducían automáticamente y después de varios videos que él agregaba valor en esos videos gratuitos, te mandaba a un sitio web donde vendía un producto que yo compré, la venta era automática con tarjeta de crédito y te mandaba un correo automático con la factura, con el ingreso a la plataforma y dije, wow, ¿dónde estará este compadre que vende este curso de manera automática? Porque los videos ya lo hizo, etcétera. Entonces yo como que un poco me obsesioné con esa idea de decir, oye, se puede hacer un negocio que genere ingresos pasivos. Ese fue el primer punto de inflexión. El segundo punto de inflexión fue que cuando estábamos con el Carlos y la Cintia, íbamos a esta charla, fuimos a una charla de un compadre chanta, de inversiones, y había mucha gente, habían hartos extranjeros, y después de la charla vendía un curso bien básico, vendía libros, y la verdad es que vendió harto, ¿ya? Entonces yo dije, chuta, si esto lo hiciera alguien que realmente quiera ayudar a la gente y lo hiciera con conocimientos técnicos reales y con experiencia, yo creo que no solo sería un buen negocio, sino que ayudaría mucho a la sociedad, ¿cachai? Porque estamos todos de acuerdo en que todavía falta mucha educación financiera. El tercer punto de inflexión, obviamente, fue la primera vez que invertí en Bitcoin. Y el cuarto punto de inflexión es el curso que tomé contigo de inversión inmobiliaria, porque en ese momento yo estaba como esponja, ¿cachai? Si daban un curso, yo lo tomaba. Que no era el otro que estáis diciendo, po. No, tú no eras el chanta. No, tú no eras el chanta. Entonces, tomé el curso contigo y ahí nos empezamos a acercar y yo me di cuenta que teníamos este propósito común de ayudar a que las personas tuvieran una relación más sana con el dinero. Los dos teníamos el mismo propósito sin nunca haberlo hablado, pero yo creo que nos conectaba desde la energía, así como desde el ki, ¿cachai? Esos 4 Claro, puntos de que inflexión me ayudaron. ese tipo de conexión que tenemos con las personas cuando compartimos, ¿cierto? Estas como media cosmovisión, podríamos decir, de una realidad, que esta visión compartida de lo grave que es no saber manejar el dinero, y grave desde la perspectiva de que un mal manejo te puede llevar a partes realmente muy complicadas en tu vida, Sí. incluso en extremo a quitarse la vida o a tener malas relaciones interpersonales o tener una vida no satisfactoria. Y además nos conectábamos con la cosmovisión o con la mentalidad de que no solamente tener una buena relación con el dinero evita esos riesgos, sino que además te abre un montón de oportunidades de abanico y te abre una vida llena de satisfacciones. O sea, no es solamente evitar algo malo, sino que además ordenar tus finanzas para que tú puedas vivir la vida y una vida que quieres vivir, que no tiene que ver siempre, ¿te acordáis que antes hablábamos mucho? Dejamos de hablar del tipo de vida de tomar piña colada mirando una playa toda la vida. No nos referimos a ese tipo de vida o de libertad, sino que nos referimos un poco a lo que está viviendo hoy día el Carlos, que es la libertad de elegir a qué le va a dedicar el tiempo. Obvio que le dedica el tiempo, le sigue dedicando el tiempo a ayudar a las personas, a hacer una mejor versión, a ver cómo se puede
entender lo que está pasando hoy día, cómo eso se puede transformar en un entrenamiento o en una asesoría o en un acompañamiento que permita a las personas sortear los desafíos que se van, que se van transformando. O sea, hay un desafío que es transversal durante toda la vida o la historia de la sociedad, que tiene que ver con usar el dinero de forma responsable para poder maximizar las oportunidades en el futuro. Lo que pasa es que la forma de hacerlo va cambiando. Hoy día tenemos criptomonedas, hoy día tenemos inversión inmobiliaria fraccionada, hoy día tenemos ETF, tenemos trading, que son cosas que antes no existían. Antes tal vez la forma era comprar un terreno, no sé, plantarlo, producir alcachofas, que no tengo idea. Hoy día tiene que ver con emprendimientos digitales, creación de activos digitales, con otras cosas. Entonces, hay una motivación de ir un poco descifrando las cosas que resultan, experimentándolas para ver si realmente resultan y qué cosa que la gente cree que es así y que no es tan así. Por ejemplo, el tema de los ingresos pasivos, que es muy divertido, porque yo también partí así como, oye, mira qué rico tener un curso que se venda solo. Y de pasivo no tiene casi nada. O sea, hay que igual todos los días hacer cosas. El tema es que hay un plan de acción. Ahora, ok, esos fueron los detonantes, ¿cierto? Sí. Que está bueno, porque fíjate que los que nos están escuchando y han tenido entrenamientos con nosotros, ya nos han conocido en alguna de las plataformas, o sea, ya han visto que nosotros tenemos contenido que pueden escuchar en cualquier parte, ya han recibido ofertas nuestras, porque nosotros tenemos entrenamiento y cursos online. Los que han comprado o participado de eso ya han visto que resulta, que funciona, que les ayuda y que, por tanto, viven esa experiencia que tal vez podrían resignificar en algo que ellos, en resignificar en la pregunta de cómo puedo hacer que mi propósito se transforme en un proyecto que permita hacer un aporte en la sociedad. Por ejemplo, nosotros tenemos alumnos en los entrenamientos, alumnos médicos, que hoy día están motivados por hacer un curso para ayudar a las personas con el tabaquismo. Hay personas que también son parte de la comunidad que ayudan a gestionar los antecedentes de la comunidad migrante, por ejemplo. Hay personas que están dedicadas a ayudar a personas que inviertan y que gestionen sus inversiones inmobiliarias. Entonces, es porque ellos tienen sus propósitos que significan o resignifican de acuerdo a su historia, de acuerdo a lo que les gusta, a su estudio, a lo que ellos creen que es importante. Y, y entonces, lo primero que quiero dejar con esta entrevista es dejar eso encima de la mesa. Escuchar estas palabras de Carlos, ojalá sea un puntapié que les permita decir, oye, yo tengo un propósito que tiene que ver con la paz mundial, resolver el hambre, más, no sé, más cariño con los niños, no tengo idea, cepillar ballenas, lo que sea. Pero encontrar esa motivación y entender que hoy día se puede transformar un propósito en un negocio digital. Entonces ahora las preguntas van en esa etapa. ¿Cómo fuiste transformando ese propósito en este proyecto digital? ¿Cuáles fueron las cosas obvias que tenías como en la cabeza que había que hacer? ¿Cuáles fueron los fracasos, las cosas que creías que había que hacer y que nunca resultaron? ¿Y cuáles fueron las sorpresas, las cosas que fuiste descubriendo en ese camino de transformar esta intención de ayudar a las personas a mejorar su relación con el dinero y ahora en un proyecto que generaba contenido? Porque obviamente en los primeros años era como un pet project que dicen los gringos, ¿cierto? Que es como un proyecto más mascota. Oye, Nico, antes de pasar a la pregunta, se me quedaron cosas en el tintero que creo que son valiosas. No, pues ya pasamos a la pregunta ya. La primera es volver a resaltar esto de, sobre todo a la gente que está partiendo, sin importar la edad, porque hace poco me habló Héctor, un alumno de la membresía, que tiene 65 años, y me decía, mi horizonte de inversiones a 10 años, y todos mis amigos me dicen, ¿qué hago en la membresía? Yo debería disfrutar la plata y gastármela. Y yo le digo como el proceso enriquecedor que significa comenzar a estudiar, comenzar a invertir, empezar a aprender cosas que nunca antes viste en 60 años, sin importar la rentabilidad que puedas tener, te puede cambiar la vida de buena manera, te puede
generar un impacto en satisfacción, en calidad de vida, en toma de decisiones, en disfrutar más a tu familia, que vale mucho más que el dinero en sí, ¿ya? Entonces, vuelvo a resaltar la idea que es, tú que estás invirtiendo por primera vez, no tienes idea en este proceso o en esta maratón de convertirte en inversionista y de estudiar y de invertir y de formarte y de escuchar podcasts y de ahorrar y de consumir menos, no tienes idea el efecto multiplicador que puede tener en un par de meses o años. No tienes idea a dónde va a llegar, a dónde vas a llegar por comenzar este camino. No solo lo veas por el efecto de generar rentabilidad, que obviamente es tranquilidad. Porque, nuevamente, si yo no tenía idea la primera vez que invertí en Bitcoin que 5 años después iba a estar dedicándome a mi negocio, ¿ya? Y es así, es muy difícil verlo. Lo segundo es que también algo que me ayudó mucho a ir generando este proyecto fue que nunca me sentí cómodo en los trabajos, ¿cachai? Cómodo, así como, no quiero ser injusto, pero nunca me sentí así satisfecho, así como, wow, esto es mi pasión. Tenía buenas relaciones, tengo buenos amigos, tuve buenos trabajos, me pagaban bien, aprendí cosas valiosas, pero nunca me sentí así como, wow. Y esa incomodidad fue súper valiosa para decir, oye, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi pasión? ¿Dónde me veo en 5 años? ¿Cachai? Fue un motorcito. Esa incomodidad yo creo que le tengo mucha gratitud, aunque en el momento es muy difícil, es muy movilizadora, ¿cachai? Quizás es uno de los motores más potentes que puede tener una persona, pero hay que tener cuidado porque yo soy un tipo de persona que le gusta estar bacán. Entonces, no me conformo si estoy normal. Como no me conformo si estoy normal, siempre busco ir un paso más allá. Y hay gente que igual, que no está mal, pero se conforma con la base, ¿cachai? Con el lugar donde está. Y prefiere conformarse que replantearse ciertas preguntas o cómo hacer las cosas distintas para tener una vida que sea como wow, ¿cachai? Esa Yo, incomodidad también es muy valiosa. yo, En mi yo caso. complementando eso, metiendo la cuchara igual, un poco traduciendo desde tu experiencia de inversión, o sea, no seas inversionista solo por la rentabilidad, sino que por todas las cosas buenas que ocurren en el proceso. Yo diría lo mismo a las personas que hoy día tienen un trabajo que puede ser que les guste, puede ser que no tanto. Hay ciclos, ¿ah? A mí me pasa que a mí me encanta la universidad, pero hay un momento en que too much, no quiero más. Pero independiente. Saludo al decano ahí. Saludos, grande, grande, Midín. El Midín nos escucha, por si acaso. Pero esto es lo mismo, o sea, si van a desarrollar un proyecto, o más que si van a desarrollar un proyecto, desarrollen un proyecto. No tiene por qué ser para generar ingresos o con la presión de que tiene que transformarse en tu actividad principal. Háganlo como un hobby. Las personas que saben tocar guitarra, hagan un proyecto para enseñarle a más personas a tocar música, acercar a la gente a la música. La música tiene un montón de cosas buenas. Los que se hacen deporte. Ayer estuve con mi profe de boxeo, ponte tú, y claro, efectivamente el ¿Me tipo... copiaste el boxeo, profe? Mira. Sí. Entonces, efectivamente, lo mismo, las historias son siempre igual. Él partió practicando el boxeo, le trajo un montón de beneficios y hoy día él vive de su negocio de enseñar boxeo. Entonces, no lo hagan con la presión de tener que generar ingresos y vivir de eso. Háganlo porque les gusta, porque los satisface, porque hace que Sí. su vida sea más significativa y porque se conectan con personas que tienen propósitos similares y por sobre todo porque conocen personas que después les van a agradecer y les van a decir, oye, gracias por la ayuda, gracias por enseñarme esto o por resolver este problema por mí o lo que sea. Háganlo desde la inspiración, háganlo como un hobby. Vale, Sí. pasamos entonces a esa etapa. Oye, espera, Cuéntame, Carlos. adicional, este capítulo puede ser más largo, pero yo creo Sí, que ser dura emprendedor 4 horas, así que vayan yo, sentándose. yo creo que ser emprendedor es parte del rol del inversionista. Algunos lo pueden tomar o no, pero para mí es parte del rol del inversionista. Así como invertimos en acciones o en departamentos, en criptomonedas, para mí
crear un negocio es parte de ese rol, ¿ya? Y entiendo que no todos lo van a intentar, pero ojalá que todos después de este capítulo sepan que ser emprendedor es parte del rol de invertir, para mí. ¿Se acabaron las preguntas, profe? Se acabaron. Muchas Ya. gracias. No, mentira. Ya, pues si te hice la pregunta, te dije ya, ok, Ya no me listo. acuerdo. Estaba lista ya el propósito, estaba la visión, estaba la intención, la motivación. Sí. ¿Cómo partiste? ¿Qué cosas que tú pensabas en ese momento que funcionaron? ¿Cuáles no? ¿Dónde te caíste? Con la intención de ayudar a las personas que nos escuchen a cortar un poco el camino. Nosotros nos demoramos como 2 años en empezar así como a hacer un proyecto ya que generaba recursos. Sí. A ver, Nico, me pasó que yo soy una persona bien miedosa, pero que es valiente, ¿cachai? Tengo muchos miedos, pero soy capaz de avanzar y decir, oye, ya, esta cuestión me da miedo. Quiero avanzar. De hecho, una oyente del podcast, una auditora, me mandó un ejemplo que era Chespirito hablando de los superhéroes. Y hablaba de que Batman, Superman no eran superhéroes. Mientras que el Chapulín Colorado sí, porque él era un compadre que estaba muerto de miedo y aún así era capaz de enfrentar esos miedos. Y eso era ser un héroe realmente. Saludo a Berta, a la negra ahí que nos mandó eso y estuvimos conversando. Entonces, a mí me pasaba que tenía mucho miedo. Yo decía, ¿a qué voy a enseñar yo? ¿A quién le puedo compartir yo conocimiento? Tenía por ahí, yo decía, pucha, yo igual salí de una depresión, yo creo que eso es súper valioso, es motivante. Yo sabía por mis cercanos que era una persona inspiradora, ¿cachai? Con mis amigos, cuando yo presentaba en la U y cosas así. Yo entendía que era una persona inspiradora, pero decía, me falta mucha experiencia para poder enseñar algo. Y lo que me sirvió como para poder avanzar fue, en todo este proceso fue que a pesar del miedo, daba pequeños pasos. Me daba miedo invertir, ¡pum!, invertía $50. Me daba miedo invertir en acciones, ya, invertí $500 la primera vez porque son menos volátiles. Me daba miedo invertir en departamentos, compré un curso, o sea, no compré un curso, en realidad hice el curso de inversión inmobiliaria donde tú eras profe y después hicimos uno en Inversapien donde invitamos al Pato y a David y tú eras los 3 profes y yo fui alumno, me lo vi entero, terminó ese curso y me compré mi primer departamento. Entonces, como siempre que quiero hacer algo, generalmente algo nuevo me da miedo y doy pequeños pasitos y cuando nos empezamos a juntar y tuvimos la idea, teníamos el propósito, que como tú dijiste, es súper valioso si es que queremos emprender, porque yo creo que emprender por plata no es un buen motivo, ¿cachai? Como que yo creo harto en el tema energético, entonces si tú emprendís por plata no vaya a hacer que la energía fluya. En cambio, si tú emprendís por ayudar realmente de manera honesta a las demás personas, que es un poco lo que nos pasó a nosotros, la energía comenzó a fluir, partimos con un podcast, yo estaba muerto de medio, tú no, porque llevabas haciendo clase harto tiempo, Yo pero soy ahí, como Batman. ¿como qué? Tú eres Yo Batman. soy como Bueno, Batman, tú soy como el Chapulín. no, tú eres, ya, Batman. Bueno, dejémoslo en Batman. Eh, Con menos plata sí, pero Batman, en el fondo. ya. Viste que así que se me vaya la onda. Entonces, partimos el podcast, yo estaba muerto de miedo. A mí me ayudó mucho, creo que en eso tuve suerte de encontrarme contigo. ¿Cachai? Eso me dio harta seguridad. Un tip ahí es como, no tenéis por qué hacerlo solo, puede ser una sociedad con alguien, pero trata de que en la sociedad esas personas, tus socios y tú, tengan habilidades complementarias, no que sean perfiles muy parecidos. En el caso del Nico aportaba el conocimiento técnico y yo aportaba, sin saberlo en ese momento, pero después nos fuimos dando cuenta, yo aportaba el orden, la estructura, la planificación. Entonces hicimos un match súper bueno.
Y a mí el Nico me ayudó porque como yo tenía miedo, el Nico es como cuero de chancho. Como que el Nico, no, es verdad que tú eres más como Batman, en verdad como que sí, ya no, me da lo mismo, voy nomás. Quizás también tiene que ver con ser de la tercera edad, lo que te da la experiencia, ¿cachai? La cuarta. Claro. Entonces, el consejo es, parte de a pequeños pasos y seguro vas a tener miedo, entonces gestiona el riesgo. Por ejemplo, cuando uno invierte por primera vez, que sea poca plata. Cuando vas a invertir en algo que no sabes, primero fórmate. Hay cursos gratis de pago ahora, antes no había muchos, pero hoy día sí hay, entonces no hay excusa. Y en el caso de crear contenido, es partir de a poco. Nosotros partimos, o sea, ya teníamos esta idea de un proyecto bacán, de mucha gente, muchas plataformas, muchos cursos, pero se parte de a un paso y partimos con un podcast, con un micrófono y a mí me sirvió mucho apalancarme en este socio que era complementario y que sabía más desde la parte técnica. Y yo creo que hasta el capítulo 40 estaba con miedo, ¿cachai? O sea, los primeros 40 capítulos yo partía así como medio angustiado, medio nervioso, así como, hoy día cómo me va a salir. Pero al final la clave es repetir, ¿cachai? Repetir, gestionando el riesgo. Repetir, gestionando el riesgo. ¿Queréis crear contenido en Instagram? Parte con un video, con 50 seguidores, pero parte. El segundo te va a salir mejor. El profesor Clocker tiene el primer video, sale como en el quincho de la oficina con sudadera, ¿cachai? O sea, y ahora graba en 4K, auspiciado por 40.000 marcas. Entonces, para superar los miedos, da pequeños pasos gestionando el riesgo. Esa es la clave. Buenísimo. Oye, y después, bueno, ¿qué empezó a ocurrir cuando ya empezamos a generar el contenido, ¿cierto? Y páginas y todas estas cosas. ¿Cuáles fueron las detonantes al momento ya de empezar a, lo que dicen los expertos, monetizar tu contenido? Porque para dar la distinción, cuando tú haces un negocio digital, el negocio digital puede ser perfectamente un proyecto de contenido. Sí. O sea, que tú generas contenido, pueden ser contenido de distintos, formativo, educativo, de entretención. Hay miles de formas de contenido, no es solamente enseñar. Puede ser entretener también. O puede ser enseñar y entretener. Bueno, da lo mismo. El punto está en que si tú generas solamente contenido, eres un creador de contenido. Cuando tú comienzas a monetizar, es decir, a transformar el interés de las personas en dinero, ya comienza a tener un emprendimiento, que es digamos, un sistema, claro, un negocio, un sistema que resuelve un problema o satisface una necesidad y a cambio genera recursos para poder seguir reinvirtiendo y seguir creciendo. ¿Cuáles fueron los detonantes que hicieron que pasaras como de ser un generador de contenido a un emprendedor? Sí, hubo hartos desafíos adaptativos ahí. Antes quiero decir algo que no dije, y es que lo que estoy contando es mi historia y ojalá les sirva de inspiración, pero en ningún caso es la única historia y en ningún caso es el camino correcto ni el camino que todos tienen que seguir, pero ojalá les sirva como un ejemplo de que si yo pude y yo pude con pocas habilidades, ustedes también pueden. Eso sería lo que me gustaría que con lo que se quedaran, que dijeran, oye, si Carlos pudo, yo puedo. ¿Cachai? Yo sé que puedo, yo me tengo que creer el cuento. Ya, y yendo a lo que tú me preguntaste, hubo hartos desafíos. Nosotros nos demoramos un año en vender la primera vez, desde el primer podcast a la primera venta nos demoramos un año. Y peleábamos harto porque el Nico quería vender, porque le estábamos dedicando harto tiempo y porque obviamente el tiempo vale. Y a mí me daba miedo, y yo más chico también decía, pero ¿cómo vamos a vender? Es que, ¿qué va a pensar la gente? Capaz que nos digan, oye, son unos chantas, ahora quieren ganar plata. Y fui derribando, fui derribando esos miedos, esas barreras, primero atreviendo, ¿no? ¿Cachai? Bueno, y de nuevo ahí tú fuiste importante porque tú como eres como Batman, valiente, valiente, valiente,
al final está esto de somos como el promedio de las 5 personas con las que más nos juntamos y tú eres tan valiente y vas tan rápido que yo tenía que ir a tu ritmo, no podíamos ir al ritmo del más lento. Entonces eso me sirvió harto. Y aprendí que en realidad, si esto a mí me apasiona y realmente ayuda a la gente, o sea, si cumplo mi propósito y realmente le agrego valor a la gente enseñándole finanzas personales, poder tener una retribución económica significa tener más tiempo para poder cumplir este propósito y ayudar a más gente. O sea, es como un círculo virtuoso. Hago lo que me gusta, logro impactar a la gente me paga, por lo tanto yo tengo más tiempo y libertad para poder cumplir mi propósito, a impactar a más gente y por lo tanto tener una retribución económica mayor. Entonces esa creencia fue muy importante para poder empezar a vender, y cuando nos lanzamos a la venta, me acuerdo que pusimos el curso en $60, $70, $70, llegaron a ese webinar 60 personas y vendimos 40. Yo me acuerdo que me puse a llorar. Me puse a llorar porque significaba que esto era real, ¿cachai? Era, puta, sorry, es que me emociona un poco. Que se podía, pues, ¿cachai? Que la gente lo valoraba. Y que estaba cumpliendo mi misión, ¿cachai? Estaba cumpliendo lo que a mí me gustaba, haciendo lo que me gustaba con pasión, con dedicación, y más encima alguien estaba dispuesto a pagar por eso. Eso fue el 2020. Y ese fue un punto de inflexión muy importante para el proyecto porque nos dimos cuenta que podíamos avanzar en ese ámbito. Y ahí viene esta rueda que te decía, Nico, de no podía imaginarte en el primer paso cómo vaya a estar 100 pasos más allá, porque te demoraste 1 año o 2 años en hacer este paso, pero ese paso de vender por primera vez, pero ese pequeño paso significó tener más valentía, tener más seguridad, creerse el cuento de crear cosas nuevas y empezar a lanzar nuevos cursos, tener estos procesos de lanzamiento. El podcast empezó a agarrar más vuelo, más fuerza, porque al final es como una curva exponencial el alcance, ¿cierto? Si al principio te conocen 100 personas y después te conocen 5.000 personas, es mucho más fácil llegar después a 10.000, 20.000, 100.000 personas. Entonces, ahí yo creo que ese momento de vender, que fue bien emocionante, fue como un punto de inflexión. Y ahí dijimos, ya, démosle. Entonces ahí empezamos a vender con más frecuencia, y en paralelo yo seguía recibiendo mis sueldos de los trabajos dependientes. Pues entonces llegó un momento, como 1 año y medio después, que los ingresos de mi trabajo dependiente eran más o menos iguales a los de mi trabajo en Inversapiens. Obviamente que con mucho más riesgo, porque eran mucho más volátiles y no tenían ningún tipo de seguridad. Pero si uno calculaba un promedio mensual de los ingresos anuales, estaba más o menos empatado. Entonces yo dije, bueno, ya, ¿qué viene ahora, cachai? O sea, en paralelo me acuerdo que tomé la maestría de finanzas en la Adolfo, que lo hice con mucha dedicación, con harta pasión, me encantó ese magíster. Y llegó un momento que fue como el 2022, que estaba muerto. Anímicamente, estaba así, estaba cansado. Yo me acuerdo que le contaba a mis amigos y a mi familia, a mis viejos, les decía, compadre, este es el año que más plata he ganado y es el año que menos he disfrutado. Es el año que más cansado me siento. ¿Cachai? Uh-huh. Estáis concentrados, te está gustando la historia, te tengo cachado ahí, grande Batman. Y ahí empezó el bichito de, oye, yo me acuerdo que te hablaba y te decía, Nico, sé que Inversapiens no tiene ingresos recurrentes ni seguros, pero no sé hasta cuándo aguante con 2 trabajos porque estoy cansado.
Y me acuerdo que al principio la conversa era, pero ¿para qué vaya a renunciar si estamos bien con las dos cosas? O sea, te da el tiempo para las dos cosas. ¿Te acordáis? Mm. Y ahí, Nico, empecé un proceso introspectivo muy, 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 muy importante. Que de nuevo me ayudaste tú. Yo creo que tú has sido muy importante en todo este viaje, po, como un hermano mayor. Un abuelo, ya digamos un abuelo mejor, porque un abuelito, el tata Nico. Eh, porque siempre que lleva algo que tenemos los dos, y por eso de nuevo la importancia de en este camino, en este proceso de ser inversionista, que incluye el rol de, o el ser emprendedor, súper importante hacerlo acompañado, con tu amigo, con tu pareja, pero con un partner o con varios partners que tengan motivaciones similares y que te ayuden a crecer. Porque hemos tenido esa reciprocidad, creo que dije bien la palabra, de que cuando a ti te pasa algo importante personal me preguntáis a mí y al revés, pues cuando a mí me pasa algo importante te pregunto a ti. Y ese feedback es valioso para tomar decisiones importantes, pues, ¿cachai? Es muy valioso tener, como dicen por ahí, dos cabezas piensan mejor que una. ¿Cuáles fueron los desafíos de también trabajar en equipo? Porque obviamente no todo es color de rosa, porque también hay ventaja de hacerlo solo. Los desafíos fue aprender a conocernos, pues en cualquier relación, sea de pareja, de amistad, de trabajo, tú tenés que aprender a conocer a la otra persona. Y eso también requiere tiempo. Y el Nico es porfiado, yo soy más porfiado, entonces cuando queríamos hacer las cosas como el Nico a su manera y yo a mi manera, peleábamos. Me acuerdo que tuvimos 2 peleas importantes que las resolvimos con el tiempo, ahora ya ni peleamos casi. De hecho, te diría que no peleamos, pero porque nos hemos ido aprendiendo a conocer, porque hemos respetado al otro. Y sabéis que creo que fue muy importante definir los roles. ¿Cachai? El Nico quedó como el creador de contenido. El Nico escribe los correos, el Nico define de qué se van a tratar los episodios, el contenido. Y yo soy como el jefe, me dice el Nico. Yo ordeno a los equipos, planifico, llevo la gestión del negocio, el flujo de caja, las finanzas, la contabilidad, obviamente con un equipo detrás, que al principio no estaba, pero lo hemos ido formando. Eso, yo creo que aprender a conocer al otro. Y obviamente que te puede pasar, no solo con tu socio del trabajo, sino que con alguien con el que decidas vivir este camino de aprendizaje y de crecimiento, te puede pasar que no, después de un tiempo se den cuenta que no son una buena pareja, por algo las relaciones se terminan, pues no pasa nada. Seguro tienen ambos aprendizaje o el grupo o el equipo tiene aprendizaje también. Sí, yo ahí, complementando, creo que también hay mucho de tomar la decisión, ¿ah? Tomar la decisión de nada, pues está ahí en el barco con la otra persona y hay veces que claramente te dan ganas de tirarlo debajo del bote, ahogarlo, pero al final no tiene que ver con tener paciencia y bla, 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 sino que también tiene que ver con tomar la decisión de, bueno, ya, cómo lo hacemos, cómo lo vemos, cómo lo enfrentamos, cómo lo resolvemos, este manejo de conflicto, porque hoy día si yo tengo la sensación de que la gente tiene relaciones más volátiles, porque siempre está la opción de, bueno, termina la relación. En este caso, relaciones laborales. Obviamente que esto también pasa en las sentimentales. Sin embargo, en el mundo de los negocios, yo creo que tiene que haber una decisión detrás de querer hacerlo de esa forma. Y yo creo que también en parte fuimos como madurando y al final tomando la decisión de que ya lo vamos a hacer. Hay que ver cómo nos acomodamos, pero hay que hacerlo. Una de las cosas que me acuerdo cuando estaba Carlos con esta como empezó el bichito ya de esta cuestión se empezó a transformar en algo que se podía hacer. No fue como un salto tan fácil, porque claro, tú lo abordaste desde la técnica y dijiste,
oye, mira, sumé todo lo que gané, lo dividí por 12 y es más o menos lo mismo. Ya, esa es la respuesta técnica. O sea, debería hacerlo. Pero después viene toda una parte como más adaptativa, que es manejar las emociones, los miedos, etcétera. Y, y yo ahí te mandé unas preguntas que yo ocupo, que yo las saqué del libro de Tim Ferriss, Sí. ¿Las del tenéis por ahí? sí, trabajo de trabajar 4 horas a la semana. Y entonces me gustaría que las presentáramos para que las personas que están Apaño. en este como proceso las pudiesen también ocupar y resignificar. Y también las personas que tal vez están empezando con el bichito de empezar a crear contenido, crear un proyecto, también las ocupen, porque también hay un salto ahí Sí. entre no hacer nada y empezar a hacer. Hay mucho miedo y hay muchos desafíos adaptativos. La primera Y, es esa, y Nico, tú las vas... espera, digo, Ujú. perdón, antes de que vaya ya esa pregunta, a mí me gustaría agregar que para poder bancar al socio, que muchas veces lo quisimos ahogar o boxear en harto sparring, ahí, pero bueno, ya no pasó. Una cosa importante para superar eso está allá y la gente va a que se ría un rato, pero algo importante es el propósito, de nuevo, porque por mucho que habían diferencias, yo creo que al Nico le pasaba lo mismo. Era como, yo pensaba al menos, oye, tengo diferencias con el Nico y a veces no nos llevamos tan bien, pero este proyecto es mucho más grande que nosotros dos. Mm. O sea, podemos cambiar nosotros siempre hemos pensado que podemos cambiarle la vida a muchas personas que se comprometan con su proceso de aprendizaje. Entonces eso era mucho más importante que una pelea de ego. Y eso también fue valioso para poder ir conociendo. Dale, ahora sí vamos a las preguntas. La primera pregunta es, define tu peor escenario. Ahora estamos viviendo con el Carlos que estaba como medio tomando esta decisión de hablar, hacer las conversaciones en el banco y decir, ¿sabéis qué? Muchas gracias, no hay ningún rollo, no hay ningún episodio de crisis de por Sí. medio, sino que simplemente me voy por una decisión, por un mejor proyecto para mí, etc. Entonces define Oye, tu peor, ¿sí? sí, es que cacha que tú cachai que yo soy ordenado. Busqué ahí en mi computador y encontré el Word que hice con la respuesta. Así que te tinca que lo vayamos. Sí, pues sí, aquí yo tengo las preguntas también Ya, escritas. ya. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta que me mandaste tiene, o sea, es la primera pregunta, pero tiene como varias preguntas. Dice, imagina el peor escenario, en este caso de Ujú. renunciar. ¿Sería el final de tu vida? Es la primera pregunta. Después dice, ¿cuál sería el cambio que tendrías que hacer? ¿Cuáles son los impactos permanentes del peor escenario? ¿Serían graves? ¿Son realmente permanentes esos impactos? ¿Y cómo los gestionarías si realmente estuvieran ocurriendo? ¿Cómo te harías cargo? Yo respondí aquí. El peor escenario es que luego de 6 meses de renunciar no tenga la seguridad de tener ingresos. ¿Cachai? Porque yo igual me preparé para tener un colchón de 6 meses de ingreso entre el último sueldo, bono, seguro de cesantía, finiquito, vacaciones, 6 meses de sueldo. ¿Cachai? Entonces yo dije, bueno, si en esos 6 meses nos va horrible, se cae el internet mundial y no tengo ingreso, en 6 meses tendré que hacer otra cosa, ¿ya? El cambio que tendría que hacer, ya mira, aquí puse, como, ¿qué es lo que tengo que hacer para este peor escenario? Y ahí yo puse, mira, tengo que renunciar, trabajar en Inversapien y generar también otras fuentes de ingreso, que puede ser hacer clases en universidad o hacer asesoría, e intentar conseguir entre 6 a 9 meses de ingreso que me permitan no preocuparme, para no estar estresado esos 6 meses. Y eso hice, ¿cachai? Armé el colchón. De una u otra manera me planifiqué como con un año de anticipación. Y puse, si esto no resulta, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Tengo que volver a buscar trabajo como dependiente. Al menos puse acá part-time, ¿cachai? O sea, al menos 3 días a la semana para poder dedicarle 2 a Inversapien y que pueda generar más ingresos. ¿Cuál es el impacto permanente de querer renunciar? Yo acá pongo, la verdad es que no hay ninguno porque puedo ir revisando el plan, tomando decisiones a medida que vaya pasando el tiempo y puedo buscar pega. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar si tampoco tengo un buen currículum, tengo buenos estudios, tengo buena experiencia?
lo peor es como que tenga que volver a trabajar a un trabajo que no me guste mucho o que me paguen mucho menos de lo que ganaba. Y pongo acá que voy a hacer seguimiento mensual de los resultados y con estos resultados voy a ir armando un plan de acción con ciertas probabilidades de ocurrencia. Igual acá me puse medio latero, medio técnico. Esa fue mi primera respuesta. ¿Qué te parece? Sí, pues buenísimo. Yo creo que son preguntas que las personas podrían hacerse siempre cuando tienen un desafío por delante, porque lo primero que el cuerpo hace cuando tiene un desafío es echar el cuerpo hacia atrás para protegerse. Entonces, la cabeza comienza a transformar esto en un lenguaje de objeciones. No puedo, no es para mí, no sé cómo hacerlo, no me va a ir bien, un montón de cosas, no es el momento, siempre hay objeciones. Y yo quiero esto generalizarlo, no es solamente el momento de, tal vez muy pocos nos están escuchando hoy día y están en esa fase de hacer este cambio de switch. Pero tal vez hay otros que están en otras fases. Por ejemplo, están viviendo su vida laboral y tal vez quieren comenzar un proyecto nuevo. O tal vez tienen un proyecto que está generando contenido y tienen el desafío de empezar a monetizarlo. Entonces, o incluso, Nico, tal vez nunca han invertido y quieren invertir. Estas preguntas también te sirven para partir o sea, claro, o quieren tocar guitarra y nunca lo han hecho, o quieren aprender a boxear y nunca lo han hecho, Claro. Para todas esas cosas. Entonces, lo primero que queremos es que se seteen en ese desafío. Y una vez que nos están escuchando y se seteen en ese desafío, escuchen, tiren para atrás el podcast, el capítulo, y escuchen las preguntas que les plantea Carlos, porque son preguntas que hacen que la cabeza se empiece a acostumbrar a respuestas que realmente le dicen al cerebro y el cerebro le va a decir al cuerpo y a la emoción que las cosas no son tan graves al final. O sea, que se puede avanzar, se puede equivocar y puedes volver hacia atrás y reconstruir. Y por eso es súper importante. Carlos tiene algo que es muy bueno, que siempre lo hace y lo enseña en las clases incluso, que tiene que ver con la gestión del riesgo. O sea, hágalo con riesgo controlado, hágalo de tal manera que las pérdidas no sean pérdidas que generen un movimiento significativo en el estatus o en el bienestar tuyo o de tu familia. Tal vez si quieres comenzar a generar contenido, no tienes por qué renunciar a tu trabajo para hacerlo. Hazlo, tal vez te puedes levantar media hora antes, una hora antes de irte al trabajo y puedes planificar tu contenido, puedes estudiar, puedes ver qué cosas podrías enseñar y tal vez cuando después llegas a la casa o cuando ya los niños, si es que tienen niños, ya están más tranquilos, están durmiendo, bueno, ahí podrías grabar contenido. Y trata de ir hackeando digamos, tu cabeza te va a tirar para atrás, te va a decir, no, es que yo no me salen bien los videos. Bueno, ocupa Twitter. Twitter hoy día es una red social mucho más potente que Instagram. No, es que lo que pasa es que yo, profe, no sé, vendo planta. Bueno, hay gente que vende en Twitter, por ejemplo, hay una emprendedora que vende una guía en donde enseña a las personas a maximizar su probabilidad de hacer match en aplicaciones para conseguir pareja. Me contaste. Y es una tremenda emprendedora. No es tanto porque ella, no lo digo desde la perspectiva de que gana mucho dinero, porque Carlos dijo algo que es muy interesante. No lo hagas por plata, pues si lo haces por plata, no te va a ir bien. Busca un mejor motivo. Y esta persona lo que dijo fue, bueno, yo quiero que las personas aprendan a ser felices, o sea, más felices, encontrando a la mejor persona para compartir sus momentos y qué sé yo. Claro. Puede ser que tú digas, no, pero es que yo no quiero ser, ya no importa, si no pasa nada, no tienes por qué todo el mundo en el planeta compartir tu mismo propósito. Hay mucha gente que opina que da igual el dinero, que da igual las finanzas, que es una lata, y no pasa nada, aprende a convivir con eso. Pero lo único que les quiero decir es que hay más de 600 millones de personas que hablan español. O sea, basta con que tú puedas encontrarte con el 0,00001% de toda esa gente y ya vas a tener un negocio que es increíblemente rentable, pero por sobre todo que va a generar un tremendo impacto. Carlos, para resumir el episodio, ¿cuáles serían tus mejores, tu Pareto óptimo, para inspirar a la gente a que desarrolle en estas 3 etapas
para que desarrolle este proyecto, si lo tiene, que lo monetice, y si ya lo está monetizando, que empiece ya a pensar en dedicarse a eso. Oye, Vamos pero a copiar la pregunta. Aquí tengo a Carlos en el chat diciéndome la pregunta, está la oye, pregunta. pero que quede un poco más largo, las preguntas son valiosas. ¿Qué queréis? ¿Repetir las preguntas? Son 7 preguntas y son cortas. ¿Querí? Y creo que van a servir porque sirven para cualquier proyecto. Dale, Ya. lánzalas. Y después voy a la pregunta que me hiciste. Bueno, Pregunta número 2. ¿Qué tendrías que hacer para reparar el daño o para volver las cosas atrás? Yo puse acá, volver a buscar trabajo como dependiente en la industria financiera, que es lo que me gusta, incluso hablar con mi ex jefe y dejar las puertas abiertas, quizás para trabajar part-time. ¿Ya? Pregunta número 3. ¿Cuáles son los resultados o beneficios temporales y permanentes de los escenarios más probables? Acá ya no estamos hablando del peor escenario, el escenario que se veía más probable. Visualiza escenarios positivos. ¿Cuáles podrían ser los impactos de estos escenarios en tus resultados? ¿Podrías producir un resultado moderado? ¿Hay gente menos inteligente que tú logrando más resultados similares? Yo puse el escenario más probable por los resultados de los últimos 2 años es que pueda vivir trabajando en Inversapiens. Si mantenía todo constante, los mismos niveles de venta, yo podía seguir viviendo podía dedicarme al 100% a Inversapiens. Ese era un escenario súper probable. Estoy leyendo. Un escenario bueno, o sea, no un escenario probable, sino que un escenario bueno, también no imposible de alcanzar, era, oye, incluso puede ocurrir que pueda ganar más dinero solo con Inversapiens cuando pase el tiempo. Eso también tiene una probabilidad de ocurrencia. Y otra cosa que era muy valiosa era esto de, bueno, trabajar a mi ritmo, no sentir la presión de tener una autoridad, trabajar menos porque estaba muy cansado, durante el día poder hacer las cosas a mi manera, tener las reuniones que yo quiera, hacer deporte a la hora que yo quiera. Y un resultado moderado sería ganar lo mismo que ahora, pero ganando en tiempo y calidad de vida. Y pongo, sí, hay gente menos inteligente logrando resultados similares o mucho mejores. Así que es posible. Entonces, los resultados probables son buenos, los resultados en un buen escenario son muy buenos, y en un escenario piola, igual gano en calidad de vida y en tiempo. Y hay mucha más gente que está consiguiendo resultados mucho mejores que yo. Si tenía algo que incluir, me paráis nomás. dale nomás. Cuarta pregunta. Si perdieras el trabajo hoy, ¿cuánto control financiero tienes? ¿Cuántos meses puedes soportar sin ingresos? Yo puse que tenía en ese momento $20,000 en caja y con eso podía vivir un año. ¿Ya? Eso es también, fíjate cómo esta pregunta está relacionada con el peor escenario. Algo que es muy importante entender cuando parto un proyecto, que si yo cuantifico mi peor escenario en tiempo, en dinero, en recursos, voy a calmar mucho la ansiedad y voy a calmar mucho los miedos y me va a servir mucho para poder enfrentar mejor el desafío. Pregunta número 5. ¿Qué estás postergando por miedo? Acepta el peor escenario y ten esa conversación difícil con la persona involucrada. Y le puse acá, estoy postergando ser libre, porque trabajar como dependiente me quita las libertades que busco, que anhelo y con las que siento que voy a disfrutar y voy a ser más feliz, que me sentiré más seguro, más contento y voy a disfrutar más mi día a día. O sea, al final estaba postergando mi felicidad, ¿cachai? Estaba postergando lo que yo quería hacer realmente, la vida que yo quería vivir. Entonces, el riesgo de no hacerlo era muy alto, ¿cachai? Pregunta número 6, que a mí me están apurando detrás de cámara. Sí, vamos bien, estamos en 1 hora. ¿Cuáles son los costos de postergar la acción que te está generando miedo? Y puse acá, el costo es que estoy muy cansado y a veces con bajo ánimo por no sentir libertad. O sea, era súper caro
seguir en el trabajo y al revés, postergar una decisión que influía inversamente proporcional con mi felicidad y con mi disfrute. Y la número 7, muy importante también. ¿Qué estáis esperando para tomar la acción entonces? Si ya te diste cuenta con las 6 preguntas qué es lo mejor. Yo puse acá, estoy esperando poder dejar cerrado el crédito hipotecario que compré y que cerré con el banco en el que trabajaba, porque obviamente me daban mejor tasa. Y también esto lo hice antes del plebiscito, entonces puse acá además, estoy esperando el resultado del plebiscito de salida para entender cómo va a ser el 2023 y el 2024. Había harta incertidumbre y obviamente que dejar un trabajo en un momento económico de incertidumbre no es lo mejor. Probablemente igual lo hubiera hecho si se aprobaba la nueva constitución igual, pero hubiera habido mucho más riesgo. Y también está, había una posibilidad en el banco de que pudiera trabajar en el área que me gustaba, que era mercado, pero al final se postergó mucho y decidí salir. Así que esas son las 7 preguntas, pues, Nico. Buenísimo. Veo que te estás aburriendo. No estoy aburrido. Lo que pasa es que en este ejercicio de libertad hay otras cosas que hay que seguir haciendo en el día, entonces estoy un poco ahí. Pero estas 7 preguntas le van a servir demasiado a las personas si es que están o tienen la idea de partir cualquier proyecto. Entonces creo que son muy valiosas y con el ejemplo que, de nuevo, no es el único camino, pero espero que les pueda servir como inspiración de decir, si el Carlos lo hizo y estadísticamente probablemente con el Carlos somos igual de inteligentes, entonces usted también puede. ¿Ya? Puede, absolutamente. Yo creo que nosotros somos lo menos inteligentes que hay respecto al promedio. O sea, claramente, si nosotros pudimos, usted puede. 100%. Así que inspírese, hágase esas preguntas, respóndalas y va a ver cómo la cabeza va a empezar a buscar caminos para que usted pueda vivir la vida que usted quiere vivir. Así que eso es. Muchas gracias a mi entrevistado estrella. Lo pasé muy bien. Hay mucho valor en un episodio que ojalá les inspire y vamos a ir generando más contenido también de tipo más técnico para ir generando este plan de acción para que las personas también vayan aprendiendo a generar su propio negocio digital, generar ingresos extra, porque tal cual lo decretó Carlos, que me encantó, crear una empresa es parte del rol de inversionista. 100%. Eso es, nos vemos en la siguiente semana de tu podcast llamado Inversapiens. Chao. Chao.